Convocamos al escenario a Sabular de Asambleas del Pueblo. Compañeros, hace 14 días en esta misma plaza, este gobierno miserable, con todos sus recursos, con la obscenidad del poder, con la obsecuencia de los organismos de derechos humanos que le chupan las medias, festejó el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y lo festejó cuando la sangre de Ferreira todavía estaba en las calles, cuando la sangre de los hermanos Cuón corría por los montes de Formosa, cuando preparaban sus armas las patotas lúmpenes que a las órdenes de sirvientes como John Lender cagó a tiros a los ocupas de Soldati. Este gobierno que festeja los derechos humanos sobre nuestra sangre es el mismo que festeja que condenó después de 40 años a Videla y a otros 30 miserables, sin hacerse cargo de que por cada una de estas pequeñas y miserables condenas cayeron 1000 compañeros nuestros en las calles de este país. Y ahora, con la sabiduría de Berbisky y de Timerman, que nos vienen a decir en el Día de los Inocentes quién es obrero y quién no es obrero en este país, vienen a perseguir al Partido Obrero, a uno de los partidos más importantes de nuestra izquierda, pero no lo persiguen al Partido Obrero, sino que persiguen a todos y a cada uno de nosotros, porque detrás de Ferreira, detrás de Hospital, detrás de los Cuón, estamos todos nosotros, y le venimos a decir a estos sirvientes del sionismo que mantienen preso a Roberto Martino, que nosotros, por encima de las diferencias, por encima de nuestras pequeñas peleas, de nuestros mezquinos odios, tenemos un corazón de clase, tenemos un puño de clase y tenemos una bandera de clase, y la venimos a poner acá para decirles que no le vamos a permitir que ataquen a nuestro pueblo.